Te damos la bienvenida a WellHub. Ofrecemos a tu empresa acceso flexible y todo en uno. A la mejor red del mundo con partners de fitness, mindfulness, terapia online, nutrición y gestión del sueño. Disfruta de lo mejor en bienestar a través de una app móvil, muy fácil de usar y con planes accesibles que incluyen muchísimas opciones. Tanto si trabajas en formato híbrido o remoto, en la oficina o si estás de viaje, WellHub te ayuda a crear y mantener rutinas saludables. Desde más actividad física, con gimnasios, estudios, clases dirigidas y entrenadores personales, hasta menos estrés, con clases de mindfulness, meditación y terapia online. O estableciendo hábitos duraderos, con apps sobre nutrición y coaches de bienestar. Ponte en marcha hoy mismo y empieza a hacer tu check-in diario de bienestar integral. Hola, hola, buen día a todos y todas. Muchas gracias por asistir a este espacio, a este nuevo webinar que vamos a tener acá desde WellHub. Quería agradecerles infinitamente por su presencia. Hoy es un día muy especial, jueves, espero que hayan arrancado bien el día. Vamos a estar con una invitada muy especial que ahora voy a pasar a presentárselas. Pero bueno, primero quería contarles un poco de mí rápidamente. Yo trabajo hace 6 años en WellHub, estoy liderando la operación de Argentina y tengo más de 15 años de experiencia con roles de recursos humanos. Y como propósito central que tengo es transformar la cultura corporativa creando bienestar en las compañías. Ese es el propósito. Y vamos a estar hoy con una temática muy importante, que es el liderazgo en todo lo que es mujeres y demás, que es algo súper atrapante. Pero bueno, antes de meterme en esta charla que tenemos hoy súper interesante, quería presentar a nuestra invitada estrella de hoy, que es Claudia Nisebe. Claudia, ella es Senior Manager People Grow en la compañía Personal y lidera las áreas de talento, liderazgo, compensaciones y beneficios, empleos, aprendizaje y organización. Un montón de cosas. Claudia está con unas responsabilidades enormes, obviamente su experiencia lo avala, y está hace más de 2 años en este rol, entonces contamos con una persona súper experimentada que antes lideró desde recursos humanos los equipos de tecnología, así que tiene un mix entre recursos humanos, tecnología, experiencia en eso, entonces también es un perfil súper atrapante e interesante para poder conversar. Bueno, la voy a dejar a ella para que se presente si quiere, yo di los datos más poco experimentales, pero bueno, Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste tu día? ¿Cómo te sentís acá? Contanos un poco sobre vos. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a toda la gente que está conectada. Me encantaría verlos. Es medio raro webinar, la próxima la hacemos presencial, pero el desafío es también híbrido, ¿no? Como vamos a conversar un poquito con Diego. Arranqué el día muy bien, entusiasmada con este espacio, muy altas las expectativas. Tengo muchos años de experiencia, de trabajo, de estudiar, de formarme, eh, para hacer lo mejor para la gente. Digo, trabajo hace casi más de 30 años en capital humano, formación en comunicaciones. La verdad vengo de mi formación base, soy licenciada en Relaciones Públicas, pero después dije un día, che, me encantan las comunicaciones externas, pero lo mío es el servicio y a la gente y a las personas. Así que ahí empecé a delinear mi carrera hacia el mundo de los recursos humanos y bueno, en muchas empresas eh, de, bueno, después si no avanzamos en la charla de Grupo Clarín, viví muchas fusiones, adquisiciones, viví en el exterior, me fui, volví, hijos, bueno, lo vamos a ver un poco en la charla y muchos desafíos de la vida misma. Y ahí está sonando una alarma, que dijimos lo que no tenía que sonar, pero bueno, lo administramos. Estamos en vivo, pero no vivo, digamos, somos personas y claro, está perfecto. Totalmente. Para nosotros es una alegría tenerte y justo hablábamos de que la metodología remoto tiene esto, ¿no? En cualquier momento puede aparecer un hijo mío, por ejemplo, así que, y lo levanto y lo tengo que poner acá, así que está todo bien. A ver, yo me voy a ir metiendo un poco en la temática que vamos a hablar hoy y que es por lo que la gente también quiere escucharnos ahí, Clau.
Yo en estos últimos 15 años, ahí con la experiencia con recursos humanos y demás, noto como un patrón constante que es, veo como muchas mujeres avanzan en sus carreras con una enorme autoexigencia y una presión externa muy grande que muchas veces eso termina limitando sus propias aspiraciones. Entonces, hoy lo que queremos hacer es desarmar esa estructura, entender, digamos, cómo se gestiona el talento en una de las empresas más grandes del país que vos formás parte y cómo lo fuiste llevando vos adelante, renegociando las reglas del juego, digamos, para tener que iniciar esa vida, esa carrera que para mí es algo que te tiene que acompañar a lo largo de toda la carrera, que es el tema de la vida personal, ¿no? Y el bienestar. Entonces, ¿cómo vamos ahí haciendo como una cronología? Vamos a ir, digamos, profundizando un poco sobre lo que era la pandemia inicialmente, cómo se fue transformando todo y obviamente en experiencias personales de cloud, que es lo que más nos interesa y a partir de eso empezar a tener disparadores que creo que va a ser interesante para la audiencia, ¿no? Ahí viene mi primera pregunta, Clau, que me parece súper importante arrancar por acá. Desde la pandemia hacia acá, ¿qué cambio realmente viste vos en la forma de liderar en las mujeres y a nivel general? ¿Y qué aprendizajes nos dejó esto en términos de bienestar y productividad para las compañías? Bueno, yo te voy a contar un poquito lo que vivimos en Telecom, era Telecom, hoy somos personal, hace muy poquito, pero te voy a contar, y mi experiencia, ¿no? En ese liderar como persona, como mamá de 3 hijos. A partir de la pandemia, un día nos fuimos 15, va a ser ahora 15, 16 de marzo, porque era el día de cumpleaños de mi hijo Wael, el del medio, que cumple 16, lo festejó su primer día adentro, vamos a decir. Nos fuimos todos, nos conectamos y teníamos que empezar a ver cómo era esto, desde los equipos de sistemas que nos ayudaban, empezar a tener reuniones virtuales, que tampoco no era una práctica habitual, ¿no? No era tan habitual. Em, y ahí lo que te puedo decir, lo que les puedo decir es que empezamos a trabajar primero en nuestro autoliderazgo, a conocernos. Yo como liderando un equipo que tenía que conectarme a todas las reuniones de repente virtual, que nos veíamos en una cámara, que la cámara que se prendía, que la cámara que se apagaba, que mientras tanto tus hijos tenían clases, cada uno empezaba en un nivel distinto, entonces era el desafío de cómo lidero, yo soy cabeza casi te diría única de familia, cómo lidero esta situación. Primero, cómo me autolidero, cómo por eso me parece que el liderazgo primero empieza por uno mismo, de cómo uno se conoce, empieza a conocerse, a buscar distintos elementos para manejar sus emociones, digo. Em, pero liderando el equipo, y lo mismo, digo, uno lo traslada a la familia, no somos una cosa dentro y otra afuera. Yo digo, la coherencia es uno de los valores que busco promover en todo sentido. Eh, Me pasaba o me doy cuenta que se empezó a generar un liderazgo mucho más colaborativo, una de las competencias que empezamos a trabajar y desarrollar, un liderazgo mucho más en red, ¿no? Yo me conectaba con mi equipo y uno podía tener un problema familiar, alguien que caía con COVID y demás, nos íbamos acompañando y empatizando y esto que decíamos de los cursos que tomábamos sobre, bueno, empezaba a ponerse en práctica esto de un liderazgo en red, colaborativo, en comunicación, la comunicación, che, ¿cómo estás? ¿Podés ahora? ¿No podés? Desde personal, Telecom, en ese momento empezamos a trabajar mucho también, de ahí yo estaba en tecnología en ese momento, de HR para tecnología, en desarrollar distintas actividades de formación para los líderes y también para las personas, dándoles herramientas, porque vos no estabas preparado, no estábamos preparados para esto, en cómo comunicarnos, cómo manejar el tema de la conectividad, cómo hacer pausas saludables, porque teníamos reuniones. Nosotros, servicio de telecomunicaciones, en un momento solo, hoy evolucionamos un montón de productos digitales de otro tipo, pero digo, teníamos que dar servicio de conectividad. Las familias se conectaban a través de nuestros servicios, entonces no podíamos bajar los brazos. Eran reuniones muy seguidas, pero en el medio estaban nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces
había que articular muchas variables. Y trabajar en procesos, decíamos, me acordaba cuando hablamos ayer y de esta charla, pausas sanitarias, cómo hacíamos cortes, cómo empezamos a trabajar mucho con nuestro equipo de lo que nos pasaba de psicólogos en temas de contención psicológica, manejo de estrés, todas estas herramientas que, como te decía antes de empezar la charla y no estábamos en vivo, yo daba cursos de manejo de estrés y calidad de vida. Después, cuando uno entra en la diaria, se te va todo al demonio. Entonces, decís, che, ¿cómo soy mucho más consciente de esto? Paro la pelota. Y bueno, y ahí hicimos un trabajo muy fuerte con los equipos y para trabajar en un liderazgo más que nada colaborativo, en red. Y fueron competencias que empezamos a desarrollar mucho los líderes más allá de la pandemia, en personal ahí, todo lo que es liderazgo con mirada más de un líder que trabaja de manera interdisciplinaria, ya no en silo, ya el líder que post fusión, como yo tengo una referencia a fusión Teco Cable, yo miraba mi vertical de tecnología. Empezamos a trabajar en tribus donde se mezclaban equipos de tecnología, negocio, HR, donde la riqueza de lo diverso era mucho más valioso, ¿no? Yo de lo que sé yo, de lo que vale, no. Y un líder que empezó a tener un rol más de articulador, de facilitador, de negociador. Lo técnico era importante, pero estas competencias más relacionales, más comunicacionales, más de empatía, de, che, ¿qué te está pasando? Hay un tema familiar. Y algo que yo siempre destaco acá, y vos cortame porque yo me engancho y te puedo, es que en personal, y cada uno lo vivirá desde, desde sus empresas o desde sus lugares, un rasgo cultural muy importante, y yo lo valoro desde el primer día que decidí volver, es el valor de las personas, de la familia, del cuidado, ¿no? Entonces, ante una enfermedad, ante una situación determinada, digamos, eso es fundamental, o sea, no se discute, no se discute. Y bueno, nada. Está buenísimo que te enganches, Clau. Seguí, ¿eh? Que a nosotros nos encanta el deporte Se y puede. esa es la idea un poco. A ver, vos venís de un background, digamos, más de Haití y justo vos no mencionaste que tocó a los roles más de recursos humanos, les tocaba ser más articuladores, ¿no? Se hablaba mucho en su momento en la transformación digital que los roles de recursos humanos tuvo que empezar a estar muy al lado del negocio y muy al lado de Haití, digamos. Entonces, eso es súper, para tu background seguramente fue muy bueno porque vos tenés los dos costados, digamos. Ahora, un poco siguiendo a lo que vos contabas, es qué tuviste que adaptar tu estilo para ser escuchada, digamos, entendemos que antes los roles, digamos, de las mujeres fueron creciendo con estos años, también con esta transformación y demás. Y bueno, la pregunta concreta es esa, digamos, con toda la transformación que hubo desde la pandemia hasta acá y con este crecimiento y con todos estos cambios, si tuviste que adaptar tu estilo, entiendo que sí, pero bueno, ahí contanos un poquito para ser Tecnología, decís. escuchada y demás. Sí, totalmente. A ver, cuando a mí me proponen, yo vuelvo, era en ese momento Cablevisión, había vivido afuera un par de años, pues les cuento. Cuando vuelvo a trabajar al área corporativa con alguna función similar a la que tengo ahora, un poquito más acotada, tenía aprendizaje, talento y empleos, creo. Y vuelvo embarazada de mi tercera hija de Kiara, así que vuelvo con algunas condiciones, vengo con algunas desafíos adicionales, vamos a ponerlo así, pero contenta. Digo, miren que tengo este tema no menor, eh, y me dicen, queremos que vuelvas igual, y sí, como sea, sí, no importa. Yo decía, estoy embarazada, por Dios, ¿qué me van a decir? Pero bueno, yo venía laburando por mi cuenta, con estos, dando cursos por distintos lugares, la verdad contenta, pero me gusta esto de armar equipos, me gusta la corporación. Entonces, nada, trabajo casi un año hasta tener a Kiara, que después les cuento un poquito más, y vuelvo y me dice el que era el director de tecnología actualmente, y mi director de capital humano, Gus Buesas, que también él me dijo, estás embarazada, bienvenida, bienvenida, buenísimo, que no era, a ver, hace 15 años atrás, yo tuve otra situación acá entre nos, somos poquitos, ¿no lo cuento? Yo tuve alguna situación recién casada,
me dicen, pero vos vas a tener, en cualquier momento te casaste, 28 años, vas a tener hijos. Se le cambió la cara al señor. Y salí, al que me mandó a la entrevista, en una universidad muy importante, le digo, che, se le cambió la cara y esto no avanza. Dije, bueno, algo que puede pasar, algo que pasa, es parte de la realidad que creo que ahora es mucho menos. Bueno, volviendo a tecnología, me voy por licencia por maternidad y vuelvo y me dicen, Miguel Fernández quiere armar el equipo de HR para tecnología, hay un equipo muy chiquito, pero quiere trabajar en desarrollo de la carrera del experto, especialista, quiere mayor comunicación, quiere armar un equipo. Y ahí fui, con Miguel y el equipo de tecnología, todos ingenieros, una mesa bien dura, digo, donde todos estos temas más soft, del perfil, de cuáles son tus inquietudes, de la comunicación interna y externa, de cómo la imagen, de las compensaciones, sí, hay un poco más duro. Eh, Fue difícil, la verdad que fue difícil, pero creo que, más allá de la dificultad, fui armando un equipo donde armamos fundamentalmente, a mí siempre me rigió algo, armar un plan de trabajo, trabajar en la validación, en la construcción con Miguel y ese equipo que primero me miraban de reojo y en las mesas de comité eran de staff, eran todos hombres y tenían todos los temas de la red bien duros, tecnológicos, los proveedores, los vendors, el MVP de tecnología. Yo anotaba, pero empecé a hacer intervenciones y a tratar de decir, mi desafío es ayudarlo a Miguel y a ese equipo a transformar, a meter todos estos temas soft en agenda, que sean socios, que co-construyan con nosotros. Y así fue, pero tuve que demostrar. Yo sentía que a la tecnología no podía ir con la hojita medio en blanco, bueno, veamos, trabajar en relevamientos, en un plan, en información de mercado, todo tenía que tener un racional. Y bueno, yo lo iba dando con mi forma, con mi estilo, nunca perdí esta esencia, nunca sentí que tenía que perder mi esencia, al contrario, trataba de aportarle ese matiz, tal vez más blando, a los ingenieros y ellos empezaron a capitalizar lo mío y yo también a aprender de lo de ellos. Yo no tuve que masculinizarme, sí, aprendí a desarrollar, como vos decís, y algo tuviste que cambiar, sí, yo le daba mi toque a Miguel, che, feedback con esto, y me escuchaba, y me sentía escuchada, y él me daba su feedback a mí, o el equipo de gerentes en ese momento, em, pero nunca sentí que tuve que cambiar, eh, mi aspecto, mi presencia, mi forma, lo decía de la mejor forma y me paraba si me tenía que parar más firme frente a una situación, frente a otra, frente a una desvinculación, frente las más duras, digo, pero con mi estilo, mi esencia, mi forma estaban presentes y creo que eso fue lo más valioso para ellos y para mí también porque creo que si no, no hubiera caminado. Y lo que hicimos en materia de trabajo en ese equipo fue impresionante, construcción de carrera, de comunicación, de prensa, de perfiles digitales, empezamos a buscar perfiles digitales y veían un trabajo muy profesional, de un equipo comprometido y muy profesional. Entonces, mujer, hombre, la verdad que para mí fue disfrutar de ese trabajo. Si no, creo que no hubiera podido estar casi más de 10 años. Em, Creo que le di mi impronta y ellos me ayudaron. Claudia, acortá, breve, al grano. correcto. Más ejecutivo, tú, a mí me gusta hablar y más de lo que me gusta, y ahí a veces, pero bueno, creo que fue así, es así, no sé. Claro, qué interesante lo que estás contando y qué le puedes decir a una mujer que vos hablaste de que volviste con 3 hijos y demás, que eso seguramente para vos fue también una transformación de haberte ido y después volver con 3 hijos. ¿Qué le dirías a una profesional mujer Mira, te que cuento algo es... más, porque es Dale. algo muy lindo y que lo quiero compartir, y profesionales mujeres. En tecnología, esto empezó en tecnología y hoy es mucho más grande. Hoy el equipo de diversidad e inclusión, mi colega Laura Lazo, desarrolla una actividad que la semana que viene se va a llevar adelante, que se llama En Perspectiva, con todas las mujeres de Telecom, de distintas actividades. No es mujeres, mujeres contra hombres. Ojo que acá empezamos a trabajar en un punto muy importante. No es mujeres contra hombres, cómo empezamos a sumar y complementar mucho más. Mira, no estamos hoy ya... em, tenemos que poner el tema, pero no es unos contra otros. Pero en tecnología, algo que empieza así, en ese equipo, y empieza en pandemia, se llamaba un programa que diseñamos, y también con el equipo de diversidad en ese momento,
en perspectiva, que eran mujeres en tecnología. En tecnología tenías un 5% de mujeres y armamos grupos de 10, 15 personas, mujeres, donde empezamos a generar una red de aprendizaje, de contención de distintas temáticas, como por ejemplo, tema de sesgos, conocer tu perfil, cómo trabajar esas brechas. Nada, por ejemplo, experiencias que contaban cada una de ellas y cómo destrabar ese tipo de situaciones y cómo habían ido cambiando durante los años. Por ejemplo, cuando vos ibas a capacitarte o a formarte en tecnología, vos vas muchas veces a otros países. La tecnología está en Estados Unidos, Europa, y decían, che, nos invitan vendors, los proveedores, y dicen, está Claudia y está Diego. Che, Diego, ¿podés ir vos? Porque yo como soy mamá o que estoy casada, soy madre, y van a descartar que no puedo ir. Y ni siquiera me preguntan hasta que empezamos a decir, che, yo quiero ir. Vos después me preguntás, yo me arreglo. Arreglo mi casa, pero quedaban descartadas porque por un tema de cuidado, no la vamos a molestar, no vamos a joderla, perdón. Digo, no, porque vamos a romper la dinámica familiar. Y yo quiero tener mi familia y quiero viajar y quiero aprender igual que ella. Bueno, esas temáticas se daban y trabajábamos y conversamos sobre esos limitantes que por un lado, tal vez lo que es la historia, vos, mamá, cabeza de familia, cuidado más de hijos, padres, y el hombre sale a buscar el pan, vamos a decir así. Eso también cambió en la pandemia porque vimos otra realidad. Acá toda la gente que está conectada, che, vas a buscar al colegio vos, al pibe, los hombres y las mujeres, sea lo que fuere, vieron la realidad de la dinámica de trabajo y de la casa. Los pibes que se te metían en la computadora, compartieron. Hubo muchas separaciones, ¿o no? Digo, en esta etapa. Compartieron lo que era el trabajar y cuidar a los hijos. Digo, hombres, mujeres, porque puede haber sido este, cualquier situación. Entonces, em, me parece que ahí eran esas temáticas que se daban. Y en esa red donde empezamos a trabajar en planes de acción, che, ¿cómo hago para destrabar esto? Salarios. Vos pusiste ahí un tema acá que dice brecha salarial entre hombres y mujeres. Y ahí yo empecé a hacer doble clic, liderando tecnología, digo, che, hagamos una revisión, poniendo el tema sobre la mesa es mucho mejor para trabajarlo. A ver, ¿por qué fulanita está, si es el mismo IP, IP es el grado, el peso de la silla, y gana, si el desempeño es, y ahí tengo la satisfacción, y lo pongo ahora, lo traigo a la mente, de haber corregido distintas situaciones, porque empezamos a hablarlo, empezamos a ponerlo sobre la mesa. En perspectiva, duró más de un año, y hoy siguen, me decía ayer Jorge Hielo que anda por ahí, que es un ángel mío que tengo, también una mujer luchadora y a la que admiro mucho y quiero, en lo personal y profesional. Em, ese grupo sigue vigente, es una red de networking que se apoyan, que trabajan, comparten emprendimientos, y hoy es algo mucho más grande. Te digo, más de 200 mujeres, en tecnología en ese momento eran un 5% y hoy es un 9%. Hay un tema también de las carreras, el de las carreras universitarias del colegio, ¿por qué? Y lo veíamos la otra vez con el equipo de diversidad, hay menos ingresos a las carreras de ingeniería o más, ¿viste? Entonces ahí es un limitante donde también tenemos que trabajar desde la educación. Pero creció el porcentaje de mujeres también en tecnología en otros roles, empezaron a aparecer roles de PO, de Scrum Master asociados a la agilidad, donde nada, le empezaron a dar también otra impronta y otra presencia en esos equipos. Mirá qué llamativo, gracias. Claro, ahí justo algo que me quedé pensando es la transformación, ¿no? De que pasa que las mujeres empezaron a trabajar mucho más, porque los hombres también empezaron a adoptar esto de ir a buscar a los chicos al colegio. Además, yo tengo 2 hijos chiquitos también y trabajo todo el día y también cumplo los roles Mapa. del padre actual, moderno, y bueno, obviamente eso es lo que también genera burnout y es donde uno tiene que moderar, digamos, un montón de cuestiones, ¿no? A nivel profesional. Pero mirá qué llamativo esto que pusimos acá. Con todo el cambio que estamos hablando y cómo hoy se le da espacio a las mujeres mucho más que pre-pandemia, acá dice que el 29% de los puestos de liderazgo senior en Argentina están ocupados por mujeres y que solo el 19% de los puestos en consejos directivos son ocupados por mujeres en Argentina. O sea, quizás es un proceso que lleva tiempo, pero porque el cambio está, obviamente, y hay valores y recursos femeninos enormes, y creo que no hay que separarlo por sexo, sino por un tema de valor. Sí, Pero bueno, capacidad, ¿qué yo siempre digo, opinamos? viste, de competencias y
y hablo con muchos colegas, digo, siempre lo digo entre nos sobre este tema, lo hablamos con el CEO, lo hablamos con Gustavo, lo hablamos en esa mesa también. Em, Nada, yo creo que es un proceso que esperamos y confiamos, siempre, y también con mis pares, con mujeres, que va a ir evolucionando, creo que se van dando pasos. A mí lo que no me gusta, y digo en esto, es forzar algo, más allá que a veces dicen hay que forzar cupos, muchas compañías, viste, fuerzan, bueno, en procesos de reclutamiento son y una mujer y tiene que estar y a veces es necesario, y comparto estas opiniones con distintos pares, pero yo siento y creo que quien estén en esas posiciones tiene que llegar por un tema de igualdad, ¿no? Digo, yo siempre creo, ¿no? Y a veces trabajé, me esforcé, estudié, digo, bueno, y si me toca estar en esa mesa, estaré en esa mesa, y si no, tengo que estar contribuyendo desde otro lugar, pero algo que quiero no perder, y me lo digo todos los días, el camino, el eje es, yo quiero disfrutar lo que haga, no es estar en una mesa por estar en una mesa y porque llegar y por poder, la ambición está y está buenísima, la ambición es las ganas de seguir haciendo, creciendo, aprendiendo, que es algo que lo tenemos muy en personal en el ADN, digo. Ahora bien, si eso es tampoco a cualquier precio o resignando algunas cuestiones, la verdad que yo me lo repregunto y tiene que estar acorde a mí, y algo que siempre lo digo, a mis valores, a mi misión. Yo tengo 54 años, vuelvo a decir, 3 hijos, me mudé a vivir a Escobar, tenemos la suerte, y es una decisión, por ahora íbamos viendo cómo va evolucionando. Desde la pandemia trabajamos todo virtual. Hoy tenemos un 40% de presencialidad, no es menor. La mayoría de las empresas volvieron o 4 días o 5. Nosotros estamos con esto de la presencialidad con propósito, y esto nos permite, a mí como a muchos, decir, bueno, 2 días voy a la oficina, conecto con los equipos, trabajamos en esto de la evolución cultural. Somos una compañía que estamos en una próxima, Dios quiere, integración con Telefónica. Entonces es distinto el verte cara a cara y construir equipo, cultura, que virtual permanentemente. Entonces digo, tengo estas posibilidades y hay cosas que, viste, entran entre lo que negocio y lo que no. Entonces digo, sí, está buenísimo, si me toca o si les toca a los que están del otro lado, las mujeres u hombres de la pantalla, pero creo que uno nunca tiene que resignar lo que es sus sueños, ¿no? Su visión, su para qué de carrera. Yo hice un programa el año pasado, bueno, muy interesante en España, y que la compañía me acompañó en Madrid. Viajé 3 veces durante 3 semanas, en un mes, que ahí tuvo todo un acompañamiento, todo lo que decía los viajes. Primero de la compañía, que apostó a mí, al talento femenino y a otras personas, digo, y después de la familia. Yo tuve que coordinar acciones, digo, con mis hijos para decir, y me dijeron, che, mamá, queremos que lo hagas. Es lo que te gusta y te vemos feliz, y yo esa felicidad y ese compromiso también es, viste, está bueno que se haya podido dar, digo, pero fue sin resignar esto que quería hacer y sin resignar, te digo, casi nada de los espacios con mis hijos. Algo que yo pensaba, yo nunca dejé de ir a una fiesta de egresado, a una reunión de padres, a un partido de fútbol de cualquiera de mis hijos o clases de baile, y ser la fan número uno colgada de quien me viera en el club de amigos gritando, defendiendo a uno de ellos con el árbitro. O sea, eso no me lo pierdo y no lo voy a resignar por nada, porque antes que, digo, mi profesión me encanta, me gusta, hace 30 años que laburo, pero mis hijos son mi motor. O sea, no consigo nada sin ellos. Y me inspiran y yo me inspiro y trato de inspirar a otros. Me emocionan. Qué bueno, Clau. A ver, yo me siento como muy familiarizado con las cosas que decís, fútbol, hijos, ser humano. Me pasa mucho por todo lo que es la combinación de ser profesional y tu vida personal. Y ahí, y me parece muy emocionante lo que contás, porque coincido con vos que el motor de las personas, por lo menos los que tuvieron la suerte de tener hijos, es el motor número uno. Y esto obviamente emociona, porque los hijos son lo más importante de uno. Entonces, lo que acá la pregunta viene a,
con todo este recorrido que fuiste contando, digamos, que cómo fuiste haciendo tu lugar, cómo fuiste de alguna manera haciéndote escuchar, que es un mensaje muy bueno para todas las mujeres, cómo fuiste, para que levantemos este porcentaje y que sigamos en esa vía de la igualdad y de que hay oportunidades para todos y que lo importante es tener competencias. Mi pregunta ahí es, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Qué estilo tenés vos? Más allá fuiste contando algunas cosas, pero porque lo que a mí me interesa saber y que escuche la audiencia es, ¿cómo es? Porque yo te olfateo y te veo como una líder moderna, y cuál es la diferencia con el líder anterior, porque el líder moderno, por cómo está la metodología, cómo está dado todo, y yo defiendo mucho esto, tiene que ser un mix entre lo saludable y lo profesional. Entonces, ¿cómo sos vos? Contanos un poco. A ver, en el marco de liderazgo creo que fui construyendo mi estilo, ¿no? Digo, y hoy nos convoca también el tema del bienestar, ¿no? Digo, esto, el equilibrio y como soy yo y creo que la compañía, ¿no? Digo, el bienestar forma parte de una estrategia y eso es clave también para mí, para mi modelo de liderazgo. Dentro de Telecom, vos decía, el CEO va a hacer gimnasia y nos lo cuenta en conversaciones en línea y hay gimnasios en los centros de experiencia y tratamos, más allá después que viene la avalancha de laburo, como te decía, ayer fui a yoga, dije, va, se corta, yoga, tengo que volver a conectar cuando me voy. Yo creo que soy, y me fui haciendo, digo, un líder nace o se hace, va aprendiendo y lo pensaba de las distintas experiencias de liderazgo que tuve, donde fui tomándolo aquello bueno que me gustaba, que me encantaba de mis líderes, y lo que no trataba de no replicarlo para nada, ¿viste? Uno va moldeando ese estilo. Yo me puedo definir, digo, como una líder que le encanta el tema de poder escuchar, de poder entender al otro, de ponerme en su lugar, todo lo que hace la empatía, me sale por naturaleza. Cuando tengo que tomar decisiones o también, digo, bajar línea o decir, bueno, che, quiero esto, a veces es lo que más me cuesta, ¿no? Ser más directiva, que es parte del proceso de autoconocimiento que trabajé el año pasado y vengo trabajando. Un líder se tiene que desafiar a autoconocer y a decir, che, esta brecha, esto que tengo que laburar, esto es mi lado brillante, está buenísimo. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con esto que tengo que laburar por momento decir, es para acá y es para acá, y lo hago. Me cuesta más porque tiene que ver con la naturaleza de uno, em, pero hay algo que tiene que ver con mis valores, con la honestidad, con la humildad, con la escucha al otro y el respeto, que es fundamental, es parte de mi estructura de liderazgo, valores. Colaborar, trabajo mucho en red y hoy es algo que se le pide al liderazgo, con mis pares, y hay algo que hacemos en personal y este año dentro de lo que es la estrategia de aprendizaje con los líderes, todo lo que hace a desarrollar el tema de conversaciones, pero eficaces con procesos, conversaciones donde vemos temas de emociones, donde trabajamos temas de la escucha, todo lo que es networking, redes, cómo trabajamos con nuestras redes. Y esos son elementos que yo fui incorporando a mi estilo de liderazgo, ¿no? Digo, más allá de las experiencias son fundamentales, de tus líderes, de lo que viste, de lo que te gustaba, de lo que no gustaba. Yo tuve un líder, este les cuento entre nos siempre, y lo adoro porque somos amigos, pero en el momento tenía ganas de mandarlo, pues se lo dije. Yo entraba a la oficina y a veces cuando digo, ay chicos, díganme a mi equipo, digo, por favor, entraba a la oficina, che, Ladito, a ver si nos está escuchando. Entonces, sí, flaca, decime. Está, no sé si se ve. No, espera, vuelvo en un rato. No, dale, vení, decime, yo te escucho. Entonces es algo que yo digo, bueno, ahora con la virtualidad hay que tener ojo con esto, porque el multitasking y que te vas, que el chat, que esto. Pero, che, si quiero tener una conversación con el otro, vuelvo cuando lo pueda mirar a los ojos, cuando pueda poner el cuerpo de interés en lo que me va a decir. No, decime y miro para otro lado. Y esto no tenía que ver con la pandemia, pues estoy hablando de hace 25 años. Digo, che, eso tengo que tener cuidado cuando lo hago. Una vez lo hice, ay, digo, no, por favor. Una vez en un feedback, Fafa, que debe andar por ahí, y me dijo, fui yo, y me dice, no, porque cuando estamos virtual, parece que tus ojos van para otro lado y te conectas. Y le digo, uy, che, perdóname porque creo que le dije, fue algo que, si fue así o contesté un chat, algo que yo no quería que me hagan. Entonces era muy prudente. Bueno, no sé si me estoy yendo al lado, pero creo que tiene que ver con eso que uno modela, ve, y con un montón de herramientas que vas diciendo, che, el líder trabaja con otros colaborativamente, en red, tiene que conversar, tiene que comunicarse, tiene que dar feedback, tiene que dar feedback.
tiene que definir objetivos, tiene que plantear un desafío, tiene que construir con el equipo. Y algo importante, y más en los últimos años, no es el líder se la sabe toda, ni por casualidad. El líder escucha, toma decisiones. En momento es, bueno, todo y hay que ir para allá, hay que ir para allá. Digo, eso no es que, bueno, hagamos lo que queramos y vamos y los resultados, no. Digo, cuando hablamos de un cambio o de una evolución de un estilo de liderazgo, es con resultados. Como te decía, en la pandemia tuvimos que atender miles de clientes y se mantuvieron lo del EBITDA, los resultados, el cliente en el centro, ¿viste? Digo, no es que hablamos y nos conversamos para ser más buenos. Digo, hay un objetivo de compañía que se traduce en resultados y tiene que ver con este liderazgo mucho más relacional, mucho más empático. Y yo creo que por ahí comulgo, ¿no? A veces me falta, como te decía, este toque más, bueno, tengo todavía posibilidades. Ahí te ayudo. Yo lo relaciono mucho también con el ser padre y madre, que hablamos mucho de los hijos en este espacio, que cambió mucho la educación también, ¿no? Hoy los hijos chiquitos también, la relación con los padres es muy diferente a años atrás. Y ha cambiado mucho la relación jefe con los reportes. Y algo que me parece súper importante, agregando un poco a esto que nos dijiste vos, súper interesante, es que muchos de los líderes hoy, creo que la palabra líder es la mejor que va, no la de jefe, sino porque la de jefe era la anterior, sino la de líder. eh, los buenos líderes, o por lo menos los que yo veo, son los que explotan justamente sus debilidades con las fortalezas de la gente que los reporta, ¿no? O sea, que los reporta directamente, ¿no? Entonces, Que se porque complementan, ¿viste? Sí. exactamente, porque la realidad es que está el mito ese de que el líder tiene que ser súper de hierro y que no tiene ningún efecto, ninguna filtración, y ha cambiado todo tanto en el Pero mundo te y en digo las algo, compañías. Diego, yo eso lo tuve que trabajar y lo tengo que trabajar. Y lo sigo y me lo hablo porque tiene que ver con un tema de mujeres capaz, digo, de mujeres, bueno, no quiero, pero a mí me pasó, y se los cuento, cuando me propone Sergio, mi anterior jefe, esta posición, que era mucho más amplia y tenía áreas de especialidad de compensaciones, organización, que yo las tenía en un rol generalista, pero no era la especialista. Y digo, che, pero Sergio, escúchame, yo esto no lo tuve nunca. Vos tenés otras competencias que tienen que ver con esto relacional, negociación. Otro, si aprenden, ¿tenés quién? ¿Y quiénes tengo? Los expertos. Tengo un equipo de líderes, de gerentes, expertos en el tema, donde yo me apoyo en un FAFA, en una Juli, en empleos. Bueno, hay temas que me son más familiares, pero los que no, poder preguntar, poder tener, y mi liderazgo también, mi desafío pasa por ahí, che, el sentido de, che, FAFA, digo, FAFA me la agarré, digo, ¿por qué no le damos esta mirada? Pero no desde la especialidad en profundidad, desde otra visión u otro sentido que tengo de oportunidad, o porque estoy viendo cosas en el entorno, o que estoy viendo distintas realidades y ayudo con otra mirada. Por eso ahí nos complementamos, o en organización lo mismo, esas áreas que no eran, pero me costó, digo, porque me costó y a veces me cuesta, digo, uy, yo tengo que, viste, esto de tenés que saber todo y todo, que es, ya está. Y ahí tiene que ver, y ahí yo creo que tiene que ver, y lo analizaba en un proceso de coaching, eh, vuelvo a decir, a veces te mimetizás con determinados modelos, y pasaba en tecnología. Yo decía, yo no iba floja de papeles. Con los ingenieros, por estilos, más allá que le daba este aire mucho más fresco, personal, pero Claudia era hiper exigente. Yo no sé si digo por tecnología, porque en el colegio era exigente, que viste, cada uno tiene su historia. Entonces, yo digo, yo tengo que saber de esto, de esto. Y cuando voy a un cliente hiper exigente, y ahí me costó más fluir en este rol, pero estoy disfrutándolo mucho más. Estoy disfrutándolo mucho más porque creo que mi valor pasa por otro lado. Mi valor pasa por otro lado, como vos bien decías. ¿Qué es lo que más te gusta de tu rol hoy? Pues es muy abarcativo tu rol. ¿Qué es lo que más me gusta de mi rol? Em, yo creo que en mi rol, o a través de mi rol y de mi equipo, fundamentalmente, podemos eh, ayudar a crecer a las personas. Nosotros trabajamos en la mirada de talento. Uno de los equipos que tengo es talento y aprendizaje, en cómo las ayudamos a crecer, a pensar en su carrera, a, a vivir distintas experiencias de aprendizajes transformador para las personas. Yo creo que este, mirándolos desde ese lugar,
es un rol que, que ayuda a que la empresa crezca, a que esto de que decíamos de los resultados, digo, pero fundamentalmente uno piensa en carreras, en incorporar gente nueva a una organización, ya sea, cuando hablamos, mi rol y a través de Juli, es empleos, empleos, posibilidades de movilidad interna. Tenemos cantidad, más de 150 búsquedas internas por mes, donde gente con muchas expectativas quiere crecer, pasar a otra posición y a través de este rol y a través del trabajo que hacemos, esas personas pueden ir cumpliendo sus expectativas, traer talento del mercado, crecer a las personas. Para mí eso deja huella, digo, nada, creo que, ¿y qué me gusta a mí? Digo, me gusta poder conectar con esas necesidades de las personas para que sean realidad, para que esos sueños, parece medio ilógico, medio no ilógico, medio como la palabra medio ilusorio, ¿no? Digo, pero yo siento que mi rol eh, permite hacer la realidad los sueños de muchas personas, ¿no? Mi rol, digo decir, a través de un equipo muy grande, ¿no? Digo, digo desde Char somos más de 250 personas, pero en People Grow casi 45 permitimos hacer todo eso, ¿no? Realidad los sueños de muchas personas. Y eso deja huellas, eso deja, y a través de mi rol, no solo en estas áreas formales, también contribuyo, me parece, ¿no? Digo, a tener cierto poder para ayudar a destrabar, a veces parece que no, ciertas situaciones de familia, de situaciones complejas que me tocan y me llegan y contribuyo a que eso pueda ser bien acompañado. eh, Me parece que, no sé, lo que se me ocurre ahora es eso, siento, no sé. Siento que sos una líder muy humana y en off vos me comentabas y me hablabas mucho de bienestar y que tuviste muchas experiencias en el pasado y demás. ¿Querés contarnos, Clau, un poco de eso? ¿Qué es lo que hacen actualmente en la compañía? ¿Qué es lo que promovés vos? ¿Qué promovías? ¿Qué es lo que te gusta de todo esto que es el bienestar que es tan importante hoy, ligado a la salud mental, que es un tema tan importante hoy en Totalmente. Argentina, los colaboradores? Mira, como te decía, en personal el bienestar forma parte de la estrategia. Digo, si la gente está bien, si cada uno de nosotros está bien psicofísicamente, eh, va a trabajar mejor. Va a trabajar mejor un equipo, los resultados, va a impactar en los resultados. No es que esto, no es una sociedad, digo, viste, de beneficencia, como me acuerdo un día hace 1000 años me dijo, no, porque vos tenés que, no sos la Madre Teresa de Calcuta, me dice, bueno, pero, viste, y ahí entendí, digo, bueno, no soy la Madre Teresa de Calcuta, pero a mí me gusta ayudar a la gente, entonces tengo que poder crecer y aprender para poder desde otro lugar ayudar, ¿viste? Me hice toda mi estrategia de, digo, yo creo que mi objetivo de liderazgo, de contribuir desde ese lugar está bueno. Em, yo cuando vuelvo posmaternidad, desde el sanatorio donde estaba, empecé a pensar en los lactarios. Me tocaba a mí, voy a un tema personal, y ahí este, di con la organización, nos empezamos a juntar y empezamos a construir lactarios, que estoy hablando hace muchos años. Tal vez vos decís, bueno, hoy es ley, tenemos la guardería, o reintegro, colonia, un montón de actividades, y empezamos a construir los lactarios para el tema de, porque no había. Digo, eso fue ya empezar a ponerme en el lugar, me tocaba a mí, del otro, de las madres. Em, Después tenemos muchísimos programas en comunión con ustedes, con WellHub, ¿no? Y lo podemos contar juntos, asociados a temas que hacen a la mujer, a los hombres, a pausas saludables, a nutrición, distintas charlas o webinars, donde se pone en valor que la gente participe. Y esto también lo trabajamos con los líderes, porque si tu líder te dice, che, te conectaste a esta actividad sobre nutrición o sobre, no sé, o lo que fuere, o, eh, o por ejemplo también hay algo que hacemos, a veces van las prepagas y hacemos en comunión, también con medicina laboral, y hacemos actividades de prevención. Toman la presión, a ver cómo está, digamos, qué cosas hay que mejorar, y el jefe le dice, che, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? No, esto es parte de, y hay que trabajarlo, no es que todos los líderes, porque te puedes encontrar, che, ¿qué estás? ¿Perdiendo el tiempo, por decirlo suave? No, esto está declarado por el máximo comité de la organización y el CEO diciendo, che,
voy al gimnasio al mediodía y quiero modelar esta práctica saludable. Y esto, digo, desde mi lugar lo hago, trato de hacerlo. A veces, si yo no corté, digo, no voy a llamar a la gente si es al mediodía o en las vacaciones. Digo, más allá de esto, tiene que haber una cultura, ¿no?, de cuidado, de bienestar. Nosotros en la encuesta de compromiso, más del 80% de las personas dicen que en la compañía hay un equilibrio entre el bienestar, entre la vida personal y laboral. O nada, me parece que ese es un dato. Bueno, y en comunión, digo, con Wellhub, ahí, os puedo contar, hacemos un montón de cosas, más allá del acuerdo que tenemos para que la gente utilice todas las redes de gimnasios, el resto de actividades que tienen que ver con el cuidado físico, psíquico, emocional, hasta financiero. Tenemos muchas actividades con ustedes y con otras personas que nos acompañan, bancos, asociadas, y, che, ¿cómo te ayudamos a administrar mejor tu plata? No, no es Telecom o personal, sí, pero a través de alguien que te ayuda a organizarte, que no es menor, porque tenés un montón de otros. Eso es otro estresor. Para mí, por ejemplo, el tema del manejo de la organización financiera, hoy pasó a ser un eje. Organización financiera, cuidado de la calidad de vida, estrés, deporte, alimentación, cuidado de los hijos. Todo en esos ejes tratamos de trabajar a través de lo que es la propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor va más allá de lo que es educación, cuidado personal, y todo lo que es el eje de bienestar, salud financiera, un montón de cuestiones, nada, que hace a que las personas estén felices. Laburamos un montón. ¿Y sabes qué pienso? A veces, más allá de este 80%, y vos haces una encuesta y a la gente le gustarían muchas más cosas, ¿no? Y creo que lo hablamos, vos me decías, che, bueno, promocionemos mucho más las charlas, empezó a dar y participan activamente, así que creo que no solo, vuelvo a decir, no solo desde esas actividades formales, sino que ahí es con los líderes que habiliten también prácticas en su día a día donde esto sea un tema, ¿no? El cortar, el respeto, el ojo con el estrés, el tema de las reuniones y, viste, terminar a cualquier hora o fines de semana. Si hay un acuerdo, bueno, pero que no sea algo recurrente, ¿no? Digo, eso hay que tener ciertos cuidados que también hacen al bienestar, ¿no? Doy fe, Clau, que Telecom es una compañía que inspira mucho y lleva muy para adelante el tema del bienestar. Y el compromiso del liderazgo de Telecom es enorme, por lo menos con toda esta temática. O sea, lo estás diciendo vos y lo digo yo, pero la realidad es que hoy es un tema crucial para los colaboradores, digamos, todo el tema del bienestar y poder lidiar entre el bienestar y su carrera profesional. Entonces, creo que estamos llevando adelante un proyecto enorme, buenísimo y un poco lo dijiste vos, ¿no? O sea, y algo que mencionaste muy importante también es el tema del retorno, ¿no? El retorno financiero y todas esas cuestiones que hoy la realidad es que todas las compañías y todos los colaboradores que forman parte de la compañía y son la compañía, realmente necesitan esa parte de bienestar porque empieza a aparecer todo lo que llamamos burnout y empezamos a hablar más de salud mental y demás. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo muy fuerte y creo que es buenísimo mencionarlo, ¿no? Así que gracias por eso. Eh, si te parece, yo ahora me voy a meter en alguna pregunta de la audiencia o algo que pueda rescatar. Acá Juliana te pregunta directamente, ¿cuándo sentiste que rompiste la brecha de darte cuenta que podés estar en un puesto de mayor liderazgo? ¿Cuándo fue el momento que, entiendo que ahí pregunta, que sentiste ese salto? Viviana, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que el salto lo sentí, me hicieron dar el salto, porque capaz que yo sentía que estaba preparada, pero siempre estaba, ¿viste? Esto que dice la duda, hay algo que trabajamos y lo vi en este proceso de trabajo que hice y en otros, porque vivo autoconociéndome de síndrome del impostor, chiqueado como llegué acá, pero ¿viste? ¿A quién le robé? Y no le robé a nadie. Me formé, trabajé, tengo un montón de background, pero siempre aparecía, che, pero ¿podré? No podré, sí. Sentí, creo que ese salto lo di, Viviana, y a través de un líder, Sergio, me dijo, cuando me dice, se va a este clúster, todo este clúster enorme que tiene exposición a toda la compañía, sos vos, me dice.
Digo, pero Sergio, en vez de, viste, la duda, pero ¿te parece? Sí, porque vas a tener exposición y aparte quiero que estés acá también y después para allá, más. Bueno, paso a paso, le decía yo, paso a paso, ¿viste? Yo creo que ahí sentí que podía, y yo siento que se puede, que tenemos que trabajar un poquito más en esto. Digo, los recursos yo sentía que los tenía, en animarnos, en decir, en estas conversaciones internas de, che, yo puedo, quiero y voy, y me animo, y no la dudo tanto. Y vuelvo a decir, Viviana, no es que a veces no me pase, pero tengo que darle a la charla interna. Y hago, viste, todo esto tenés en el haber, va, voy. Y eso, ese salto lo de ahí hace 2 años y medio, una posición mucho más o más grande en el sentido de exposición, porque digo, la tecnología era muy importante, pero más en profundidad, un equipo altamente sensible. Pero para trabajar a nivel de exposición, a nivel compañía, estas charlas y muchas otras más, ahí me animé, dije, bueno, vamos para adelante. Y después hubo otra posibilidad, otro salto, y dije, bueno, está bien, vamos para adelante. Y es, vamos para adelante porque los tenemos los recursos, los tenemos. Y hay que disfrutar más, yo lo que siento es disfrutar más el proceso y fluir. Y algo que yo me puse como objetivo y cuando la empiezo a pasar Claudia, vos estás para hacer lo que te gusta y disfrutarlo. Me hablo, mi columna izquierda, como decimos en coaching, el pajarito me dice, y sí, estoy para eso, entonces vamos para adelante. Me tiro el... Así que Viviana, si tenés dudas, no dudes, es algo histórico, ¿no? Digo que, bueno, ¿y cómo haré con los chicos? Se puede, o con mi familia, con mi mamá, o con mi papá, o con mis hermanos, se puede y articular esa red de sostén, de colaboración que nos van a ayudar. Creo que cada uno de nosotros tenemos familia, gente que nos quiere, que nos acompaña, a mí me acompañó en este camino, personas que me han ayudado con la casa, si no, digo, entonces yo me hago esta pregunta. Yo salí adelante de una situación mucho más difícil. A veces cuando alguien me dice, no, pero me dice lo tenés vos, digo, no, mira, yo te digo, viví en otro país, volví eyectada con una situación bien fea, bien terrible, que no te la esperás. Entonces, y salí de una situación así con 2 bebés. Salí, costó, pero salí y me tuve que reinventar y la resiliencia la puse en práctica porque yo no podía dejar de decir, no, me tiro en la cama, que podría haber sido. Entonces digo, si yo pude hacer todo esto, es porque hay algo que, y podemos, sin rompernos, digo, podemos respetarnos los tiempos, ¿no? Digo, yo tuve que respetar, pero, y cuando me dicen, che, esta posición, ¿cómo que no voy a poder? Con las historias que cada uno tiene seguramente de día, ¿cómo que no vamos a poder? Yo no lo dudo. Que podés, Viviana, y todas las mujeres que están acá, u hombres que dudan que hay alguna traba y no van a poder. Me quedo, Clau, bueno, y me quedo mucho con que te autodecís a vos todos los días, tengo que disfrutar. Y esto es un mensaje fuertísimo para todos, yo lo hago también. Uno está inmerso en las compañías, en las corporaciones, o en su trabajo el día a día, y a veces no se da cuenta de un montón de cosas, está trabajando en lo que le gusta o de que está haciendo un montón de cosas que lo están haciendo crecer. Entonces, esto de decirse uno mismo, hay que disfrutar y que el día sea bueno y que te guste lo que estás haciendo es fundamental y acompañado siempre de bienestar, que es lo más importante, ¿no? Ahí yo voy a detenerme un segundo, Clau. Van a ver ahí un pop-up con una o dos preguntas que vamos a hacerle a la audiencia. Hago un poquito de silencio, después volvemos para una conclusión y el cierre. ¿Dale? Dale. Bueno, muchas gracias a todos por responder. Ahí, Clau, nos quedan 6 minutos, 5 minutos, lo que quede, pero bueno, me gustaría hacer una conclusión de todo lo que fuimos hablando y demás, o algún mensaje que te gustaría darle a la audiencia sobre las mujeres y sobre el liderazgo y todo lo que fuimos conversando alrededor de este espacio. Todo tuyo.
No, bueno, mensaje a todos, ¿no? Digo, creo que, y lo dije y lo pienso, creo que uno tiene que construir ese modelo de liderazgo eh, poniendo esos no negociables y de carrera, ¿no? Digo, y esto tenés que ser, construir y que no te haga ruido internamente, ¿no? Que lo puedas disfrutar, que hay cuestiones que de valores que yo digo no se negocian y que como mujeres digo, la única forma de romper esa cuestión que no voy a poder o cómo voy a hacer es yo digo como mujeres o como hombres, yo lo digo, pero yo digo, trabajar, armar tu plan, no dejes de lado tu visión, tus sueños y valores. Digo, eso me lo pongo, digo, lo tengo que tener acá, ¿no? Digo, y si hay algo que no va en esa sintonía, repreguntártelo, reinvitarte a decir, che, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Buscarte esos socios que te escuchen y que puedas trabajar estos temas, ¿no? Digo también, esas mujeres u hombres que puedan acompañarte en tu carrera, en tu mentoreo, y yo los tuve, y los tengo, y tengo un tema, y digo, bueno, a ver, ¿cómo lo ves? Compartir con estos otros, ¿no? Digo, este es el liderazgo, no es en la soledad, el liderazgo no es en la soledad, el liderazgo es compartido, las decisiones tal vez son de uno en todos los ámbitos de la vida, las tenga que tomar a veces, si las puede tomar compartido, viene, pero a veces hay que tomar decisiones, pero compartan con otros este tema de su carrera, las mujeres, digo, cuando sientan que tienen esta limitación, bueno, reconózcanla y labúrenla, se puede, yo creo, digo, se puede, eh, uno piense qué es lo que se merece, qué es lo que cree y trabajen por eso, no dejar de lado sus sueños y no por decir tengo ambición en el trabajo, está mal, está buenísimo. La ambición es la energía que te permite crecer, aprender, pero crecer en el sentido como persona y profesional y aprender todos los días y enseñar, aprender y enseñar. Y, y la familia es, la familia en todo sentido es parte de lo social, los amigos, parte de lo que somos y que nos dan esa energía y que nos ayudan a cortar, a conectar con la vida misma también. Todo es todo. No tiene que haber una cosa o la otra. Así que me parece es trabajar en esa integralidad, tenerla como mucho más presente. Que capaz la tenemos, pero nos olvidamos y nos metemos de fondo. Así que mi invitación o mensaje que lo hago, yo, paren que no habla él sabe todo, lo hago cuando lo hago, lo trato de hacer. Bueno, muchas gracias. Súper inspiradora esta charla y súper humana, Clau. Te agradecemos un montón por tu tiempo y por todos Bueno, los gracias, aprendizajes que nos diste. Así gracias que por la bueno, espero que se invitación vuelva a y repetir. un abrazo al público, que no los veo, pero bueno, espero que les haya hecho algún sentido el compartir la experiencia, ¿no? Mi vivencia. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima. Chao, Claudia. Bueno, Que sigas bien. gracias. Hasta Chau, chau. luego. Chao, chao.